Noticias Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ¿Cómo le va? Qué gusto estar con usted. Ya es jueves y además es 12 de junio. Durante los próximos 30 minutos le tengo mucha información, nota roja, temas relacionados con los bloqueos carreteros, pero sin duda alguna el tema de los derechos de la niñez, el tema de los matrimonios forzados por voluntad propia. De esto vamos a platicar a continuación. Estos bloqueos carreteros que de repente, se ocupa la fuerza pública, de repente no, pero en este caso sí, y fue allá a la altura de El Caracol, un bloqueo en Rincón Moreno moviliza a las fuerzas estatales para buscar liberar esta vía federal. Se va complicando el tema en Ciudad Universitaria, allá en Oaxaca, y es que suspendieron clases tras los conflictos sindicales. Exigen justicia por agresión a diferentes personas. La balacera del día de hoy se registró allá en la central de Abastos. Se enfrentan grupos por la disputa de espacios. Ya le informo. La comunidad de San Juanito Yosocani, pues vaya que se ha convertido en el ojo no solo mediático, sino también político. Es este lugar donde hace apenas unos días un par de adolescentes contraen matrimonio para celebrar y continuar con las costumbres. Menores de edad consumen cerveza. Entra el DIF y dice: comenzamos a investigar y a sancionar a posibles responsables. Vamos a ver el siguiente reportaje. Decir que le estamos dando alcohol a los pequeños y ellos no saben de eso. La comunidad indígena de San Juanito Yosocani, en el municipio de San Lorenzo, costa de Oaxaca, se vio exhibida el pasado 5 de junio del 2025 con la difusión de imágenes de lo que fue una boda entre dos adolescentes, en las que además se observa menores consumiendo alcohol durante la ceremonia. Esto genera una gran cantidad de comentarios a favor y en contra sobre los hechos, y pese a que la comunidad de San Juanito Yosocani se rige a través de usos y costumbres, el sistema DIF estatal comienza con las investigaciones por posible vulneración de derechos de los involucrados y evaluar riesgos, mientras se define si hubo delito de matrimonio infantil o cohabitación forzada. Esta polémica se enmarca en los esfuerzos legales iniciados en febrero del 2024, donde se tipificó en Oaxaca la cohabitación forzada como delito, con 8 a 15 años de prisión para quien obligue a menores a convivir en condiciones equiparables al matrimonio. Sin embargo, estos hechos persisten bajo el amparo de las tradiciones comunitarias, donde niñas son entregadas como parte de acuerdos familiares a cambio de dinero, animales o incluso cerveza, ignorando sus derechos, donde quienes deberían protegerlas son muchas veces quienes las obligan. Es el caso de una menor de 14 años a la que rescataron después de haber huido de San Bartolomé Losicha, Sierra Sur, para no contraer unión con un hombre de 62 años. Tras solicitar apoyo en la capital, la Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes le brindó resguardo y anunció diligencias contra quienes la habrían coaccionado. El Grupo de Estudios sobre la Mujer, Rosario Castellanos, citó que en México 1 de cada 5 niñas y adolescentes se unen en matrimonio antes de la mayoría de edad, y en el caso de Oaxaca, el 33.9% de las mujeres mayores de 15 años reportan haberse casado antes de cumplir esa edad, a pesar de que desde el 2016 el Código Civil Estatal prohíbe terminantemente estas uniones sin imponer sanciones a sus promotores. Pese a la prohibición legal, el matrimonio infantil no ha desaparecido. El pasado 7 de marzo, el Congreso local recibió una iniciativa para reconocer el matrimonio infantil como forma de violencia estructural, con el fin de fortalecer programas de sensibilización, garantizar atención integral y acceso a la justicia para las víctimas. Ante la emergencia que le están robando su vida, sus sueños, su futuro, erradicar el paradigma que afirma que la violencia es parte de la costumbre y dejar de normalizar patrones. Mega Noticias.
Desde luego que su participación, como todas las noches, para nosotros es muy importante. Y en el tema relacionado con los usos y costumbres, ¿qué le parece a usted? ¿Es válido el matrimonio entre infantes, entre adolescentes? ¿Realmente se aplica la ley? Sería otra de las preguntas. Y desde luego, bueno, ¿qué tanto también los padres de familia de repente contribuyen a este tipo de situaciones? 971-112-1300 es la línea de WhatsApp que tenemos abierta para usted. Y vamos a darle paso a la entrevista con nuestra especialista de esta noche, que es la licenciada Tania Felipe Aquino. Ella es asesora jurídica del Grupo 8 de marzo allá en Juchitán. Tania, después de los casos recientes que todos hemos dado cuenta en Oaxaca y de matrimonios en menores de edad, con consumo de alcohol, ¿cómo ves, cómo leen ustedes como defensoras este panorama? Sí, es una preocupación muy alarmante porque la verdad es que hace falta mucho que trabajar en la cuestión del contexto cultural y social, y aparte que en Oaxaca estamos muy arraigados a los usos y costumbres, pues yo creo que no podemos irnos más allá. Aquí en la región contamos con muchos matrimonios infantiles, por ejemplo, tenemos en la población de Santa María Xadani, Álvaro Obregón, es una realidad desafortunada la que estamos viviendo, que están viviendo las niñas, los niños y los adolescentes, porque se sigue permitiendo este tipo de vulneración a los derechos de las infancias, la vulneración de los derechos de las adolescentes, de las niñas. ¿Por qué? Porque están expuestos con esta situación del matrimonio forzado a riesgos de violencia, porque vienen de embarazo precoz, abandono escolar, la pobreza, pues sus expectativas económicas y de salud, pues es una es una situación muy alarmante que desafortunadamente en la región las autoridades pues no nos ayudan, no hemos podido coadyuvar con la autoridad municipal que también le compete toda esta situación de violencia hacia las mujeres y hacia las infancias. En efecto, además digo, se cuestiona mucho, Tania, que muchas jovencitas pues de repente son obligadas a casarse, pero la pregunta es, ¿son obligadas o también hay quienes pues por voluntad propia o por alguna razón prefieren tomar esta decisión y casarse? Yo siento que hay un poquito de diferencia. Una cuestión es que se podemos decir la voluntad, pero nos podemos ahora sí que hacer esa diferencia. A lo mejor sí doy una voluntad, pero es una voluntad coaccionada. ¿Por qué? Porque una niña de 12, de 13, de 14 años no tiene una madurez intelectual suficiente que al igualarse a una persona adulta que tiene esa madurez para pensar, para tomar sus propias decisiones. Entonces, podemos establecer que esa decisión está coaccionada. ¿Y sabes por qué? Por muchos factores, porque hay veces las niñas, las adolescentes llegan a tomar esa decisión por el entorno de su hogar, porque por la brecha de desigualdad, por la pobreza, la desigualdad de género, la falta de educación, los conflictos que surgen dentro del hogar y que llega un momento de que lo que ellas quieren es buscar una figura paterna, irse de ese hogar donde viven violencia económica, psicológica, física, ¿no? Alcoholismo inclusive. Sin duda que son infinidad de situaciones por los que una niña o un adolescente tomaría una decisión tan fuerte, pero en materia de leyes, ¿cómo estamos en Oaxaca, Tania? Porque la pregunta es, ¿se están aplicando las leyes, estas reformas que se aprobaron en el estado de Oaxaca? El Código Civil del Estado, perdón, no lo permite. Anteriormente, antes de que hubiera esta reforma, pues sí se aceptaban los matrimonios en la edad de 14, 16 para 14 para mujeres, 16 para los varones, después 16 para las mujeres y ya era 18 para los adolescentes, los varones. Actualmente no, el código ya nos pide la edad parámetro que es de 18 años, pero aún así, pues todavía les falta tener mucho conocimiento, conocer de muchas cuestiones de la vida, ¿no? Que deberían en esa edad justamente estar estudiando, ¿no? O realizando algún otro tipo de actividad, menos todo lo que conlleva, todo este proceso que conlleva el matrimonio infantil o adolescente.
Seguiremos conversando, desde luego, contigo de otros temas también muy importantes. Gracias, Tania, pero mientras tanto, vámonos a las breves. Este jueves se registró un fuerte enfrentamiento en la central de abastos en la capital oaxaqueña. Bueno, ¿se acuerda usted de este operativo? Más de 400 detenidos. Ahora fue otro grupo que, bueno, empezó con una disputa por espacios comerciales, con pistola en mano, varios presuntos cholos, así se denominan, protegidos por sindicatos, ingresaron a esta central de abastos para enfrentar a los comerciantes. Desató la confrontación, al menos 2 heridos y una unidad de motor. Los hechos violentos, bueno, provocaron la movilización de elementos de la policía estatal. Y sí, 2 detenidos, 2 heridos. La pregunta es ¿cuántos detenidos hay? Cerca de 200 pobladores de la zona Mije suspendieron la búsqueda de Iker Iván, menor de apenas 1 año y 6 meses, reportado como desaparecido en Santa María Alotepec. Hasta el momento el menor no ha sido encontrado, pese a la participación de los pobladores. En ese sentido, están pidiendo a la Fiscalía General de Oaxaca abrir nuevas carpetas de investigación para localizar a este menor que tiene ya varios días desaparecido. Los titulares de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal, Giovanni Vázquez Sagrero y Noel Hernández Rito, firmaron en representación del gobierno la entrega-recepción del polígono ubicado en Guadalupe Hidalgo, San Lorenzo, Cacautepec, donde será este proyecto denominado Ciudad Salud. Aquí la operación administrativa, bueno, pues ya sabe usted que será de IMSS Bienestar. Y en ese sentido, el polígono es de 52 hectáreas, construir un hospital regional de alta especialidad con 200 camas, medicina familiar, bueno, una ciudad salud. Ojalá que sí sea efectiva. Alerta en la costa, y es que suspenden clases en Huatulco por lluvias y además el riesgo potencial ciclónico. Centro Educativo Colegio América. Contamos con las licenciaturas con reconocimiento de validez oficial, planes de estudio semestral y cuatrimestral, y sistema escolarizado con horario especial para trabajadores. Además, contamos con primaria, secundaria y preparatoria. Centro Educativo Colegio América. Tu futuro es aquí. Salina Cruz, Oaxaca ya está listo para vivir con orgullo la fiesta de la diversidad. Marcha del Orgullo LGBTQ+, viernes 20 de junio, 6 de la tarde. Principales calles del puerto. Informes al teléfono 971-112-0175 con el profesor Armando Mendicuti Espinosa. Gobierno Municipal de Salina Cruz, en coordinación con la Regiduría de Equidad de Género, invita. Mi orgullo soy yo. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. A través de las redes sociales veíamos desde muy temprana hora, bueno, pues estos disturbios que van subiendo de nivel allá en Ciudad Universitaria. Están pidiendo de plano ya la destitución de los directivos. Yamilet Carranza con la información. Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca iniciaron este jueves el cierre de instalaciones de Ciudad Universitaria y un bloqueo en la Avenida Universidad en rechazo a los hechos de violencia en la Facultad de Cultura Física y Deportes. La protesta, que inició desde temprana hora, afecta a más de 15,000 estudiantes de este complejo universitario, donde los manifestantes piden la destitución y cárcel del director de la unidad académica, Luis Abel Solano, a quien acusan de protagonizar el conflicto en la institución. Dirigentes del Estaúo reiteraron la exigencia de la remoción del director de la Facultad de Cultura Física y Deportes. Sin embargo, integrantes del Estaúo, Suma y también del Estehuapjo exigen la destitución de la directora de la Facultad de Derecho, Rocío Martínez Elmes, por lo que profesores y alumnos mantienen tomadas las instalaciones de esta unidad académica desde el pasado 19 de mayo. Este movimiento, ¿por qué se da? Por el acoso laboral que tenían los trabajadores de parte de la directora, la maestra Rocío Martínez Elmes. Y esto se vino agudizando, este problema que venía dándose ya desde esta administración, pero la gota que derramó el vaso fue cuando ellos sacan
una convocatoria totalmente ilegal. Apenas este miércoles se registró un enfrentamiento entre estudiantes y sindicalizados de la Facultad de Deportes que generó varios lesionados por la presencia de piedras y cuetones en las inmediaciones del inmueble. Mega Noticias, Yamilet Carranza. Vámonos contigo, Eduardo Manzanares, el análisis en las 100 palabras. 100 palabras de Eduardo Manzanares. Las recientes redadas antiinmigrantes en Los Ángeles son inaceptables en cualquier sociedad que se precie de ser democrática. Sin embargo, la respuesta de ciertos grupos que han realizado disturbios, actos violentos y anárquicos resulta contraproducente y peligrosa. Estos actos distorsionan la legítima lucha por los derechos humanos y alimentan narrativas de odio. Lejos de dignificar la causa migrante, brindan a Donald Trump y sus seguidores la oportunidad perfecta para reforzar su retórica xenófoba y su agenda de exclusión. Migrar no es un crimen, lo es tergiversar la lucha por la dignidad con expresiones que confunden resistencia con caos. Si la comunidad migrante desea ser escuchada y respetada, debe deslindarse con claridad de estos excesos. Defender los derechos humanos exige inteligencia, estrategia y una ética que no se diluya en la rabia, por comprensible que ésta sea. Y ha llegado el momento de irnos contigo, Noé Nolasco, al otro lado de la redacción. Muchas gracias, Connie, es un gusto saludarte. Los comentarios de esta noche señalan: en los pueblos y comunidades indígenas es muy común, eso el gobierno lo sabe, pero es difícil erradicarlo, opinan. Otro de los temas: será bueno que las autoridades dieran información clara de lo que están haciendo, por lo menos en este caso del matrimonio infantil. En este caso fueron 2 adolescentes, pero hay otros donde el esposo es mucho mayor que la mujer. Nos exponen otro caso más. Que se haga ver las reformas promovidas, que no solo sean propuestas. Ahí algunos comentarios de ese tema, Connie, que presentamos en Mega Noticias. Vamos a cambiar un poco para pasarnos a las víctimas colaterales de feminicidios. ¿Cuál es el caso de Oaxaca? Veamos el siguiente trabajo. En Oaxaca, decenas de niñas y niños han quedado huérfanos por feminicidios. Las abuelas maternas que llegan a asumir la crianza enfrentan duelos prolongados y estrés crónico, hasta el punto incluso de fallecer por complicaciones de salud derivadas de la angustia tras el feminicidio de sus hijas. Cuando no existen redes familiares estables, los menores quedan bajo resguardo institucional. Sin embargo, esta alternativa puede exponerlos a nuevas formas de violencia dentro de casas de asistencia social. Los menores suelen enfrentar trauma por presenciar el crimen, cambios conductuales y falta de atención psicológica. En algunos casos los acomodan con la familia del agresor, poniendo en riesgo su integridad y perpetuando ciclos de violencia. Hay muchas niñas y niños que están quedando en orfandad y al cuidado de sus familias, o luego no hay quien los cuide porque le quitan a su único sustento. Entonces, ¿qué nos refleja esta situación del feminicidio? En marzo del 2024, la 65ª legislatura de Oaxaca reforzó el Código Familiar. Cualquier progenitor condenado por feminicidio pierde automáticamente la patria potestad, medida clave para evitar que el agresor retenga control sobre los menores. En datos recopilados hasta abril del 2021 por la Fiscalía Estatal de Oaxaca, al menos 39 niñas y niños del estado quedaron huérfanos a causa de la violencia feminicida. De ellos, 20 eran varones y 19 mujeres, pero la cifra real sigue siendo un misterio, pues no existe un padrón actualizado que informe cuántos menores han quedado en desamparo a 2025. Familias que pierden a la madre enfrentan trámites judiciales prolongados para obtener la custodia legal y acceder a becas o apoyo psicológico contemplados en el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, vigente desde 2021. En respuesta al vacío de datos, la diputada Vitela Rodríguez propuso crear un registro estatal de menores huérfanos por feminicidio, que obliga a autoridades a coordinarse y garantizar atención oportuna. La Secretaría de las Mujeres promueve el programa de apoyo a refugios especializados y centros de justicia, donde al menos 42 espacios externos y 73 refugios reciben recursos federales para atender de forma integral a mujeres y sus hijas e hijos en todo el país, incluyendo Oaxaca. Mega Noticias.
Algunos datos nacionales en el tema de matrimonio infantil refieren que ha bajado un poco la frecuencia que se realizan estos matrimonios. Hace 10 años una de cada 4 niñas se casaba, ahora 1 de cada 5 en la actualidad. Sin embargo, es una situación que se sigue realizando, una violación a los derechos, principalmente en comunidades de Oaxaca, como lo indican las estadísticas. Con ese comentario regreso contigo. Y nosotros continuamos con más breves para usted. El gobierno de Santa María Huatulco, al igual que lo dábamos cuenta ayer en Puerto Ángel, Puerto Escondido, suspenden clases este jueves. Todos los niveles educativos no pudieron asistir a la escuela debido al incremento de lluvias, condiciones meteorológicas. En ese sentido, la medida tuvo que ser avalada por Protección Civil por el potencial riesgo de ciclones en toda la costa oaxaqueña, así que estar informados por los canales oficiales de Protección Civil. Un grupo de pobladores, incluidos 2 policías comunitarios conocidos como topiles, bloquearon la carretera a la altura de San Juan Guichicobi. Ya sabe usted, este punto exigen el pago de 5 meses de salario atrasado. Tras una serie de inconformidades con la administración municipal, a falta de respuestas por parte de la autoridad y la gente local, los manifestantes cerraron una vía clave. 2 personas paralizaron durante horas la movilidad de transportistas. Los inconformes afirman que mantendrán el bloqueo hasta que las autoridades les paguen. No es el mismo caso de San Juan Guichicobi. Aquí en el Caracol sí de plano llegó una muy buena parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para liberar esta supercarretera Salina Cruz-La Ventosa. Recordemos que por tercer día ya los habitantes de Rincón Moreno mantenían cerrado este punto clave carretero. El origen del bloqueo, un conflicto comunitario. Ante la presión, no hubo más. Llegó la fuerza pública y el bloqueo fue levantado de manera pacífica y sin enfrentamientos. En unos sí, en otros no. Ahí le dejamos a usted la mejor opinión. Y vámonos contigo, Alex Orozco, condiciones climatológicas. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y vamos a estar viendo precipitaciones importantes a lo largo de las próximas horas. La actividad tropical no implica que necesariamente tengamos enfrente de nosotros un ciclón tropical, sino que su afectación a la atmósfera puede traernos bastantes precipitaciones. No estamos esperando vientos huracanados, no estamos esperando marea de tormenta, pero lluvias sí podemos ver bastante en estos próximos días. Vámonos a las condiciones que tendremos a lo largo de este viernes. Y mire usted, toda la región del Istmo con la presencia de tormentas, especialmente durante la tarde. Mi previsión es que el termómetro deberá de estar alcanzando en Tehuantepec los 32 grados. La capital por los 26. Estoy esperando aquí para nosotros la presencia de tormentas eléctricas. Se queda el termómetro en los 30 grados y vamos a ver cómo siguen presentándose tormentas todo el final de la semana con temperaturas que van ascendiendo lentamente. Ya para la próxima semana vamos a estar viendo los 36, pero especialmente entre sábado y domingo algunas celdas de tormenta podrían hacer descargas importantes. Prepárese usted para ello. Serían lluvias puntuales, es la verdad. Pero si toca donde estamos nosotros, ya es mala suerte. Así que más vale estar prevenido para eso. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. De verdad que nos quejamos mucho cuando se va la energía eléctrica, pero poco se sabe del aumento en el robo de cables de cobre. Un delito que deja sin energía a muchas colonias de Salina Cruz. Centro Educativo Colegio América. Contamos con las licenciaturas con reconocimiento de validez oficial, planes de estudio semestral y cuatrimestral, y sistema escolarizado con horario especial para trabajadores. Además, contamos con primaria, secundaria y preparatoria. Centro Educativo Colegio América. Tu futuro es aquí.
Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. ¿Se acuerda usted de las promesas, ¿no?, que nos hizo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, a lo mejor muy buena parte de los militantes de Morena, no robar, no se miente, no se traiciona, pero el asunto es que la corrupción en este país está a todo lo que da. Vamos a ver el siguiente reportaje. A medida que pasan los meses se va descubriendo que la sombra de la corrupción nunca desapareció, y es que en la adquisición de medicinas que se encarga Birmex se intentó comprar medicamentos en 175 claves con sobreprecio por 13,000 millones de pesos. Pero además la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reveló que hay más irregularidades en 16 empresas que ya son investigadas. Una de ellas fue inhabilitada y otra demandada por falsificar documentos de COFEPRIS. Entonces, todos aquellos que estuvieron involucrados, sea directa o indirectamente con este proceso, que no fue claro y que hubo colusión con algunas empresas privadas de las farmacéuticas, pues fueron separados de su cargo. Y es que Birmex, que produce, desarrolla, importa y comercializa vacunas y medicamentos para cubrir la demanda del mercado mexicano, asignó la compra no a un laboratorio, sino a un despacho legal que representa un registro de medicamentos en México. Aún así, se le otorgó el contrato con precios hasta 4 veces más altos que los ofrecidos por otras empresas. Sin embargo, se logró detener. Si el gobierno compra un medicamento a un precio más caro, por supuesto que el resultado es obtener menos piezas de medicamentos. Y esto, a final de cuentas, impacta directamente en las personas porque habrá menos disposición de medicinas en las farmacias. La administración anterior había denunciado la existencia de un cártel de las medicinas que robaba alrededor de 200 millones de pesos al año. En su momento se expuso a 10 empresas que, en conjunto, habían obtenido ganancias superiores a los 300 millones de pesos. Sin embargo, todas tenían experiencia en el ramo de los medicamentos. El impacto lo viven directamente las personas que acuden a los hospitales y que no tienen sus medicinas. En febrero de este año, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que en el ejercicio fiscal de 2023, Birmex presentó irregularidades por 1,045 millones de pesos, resultado de un mal manejo en los contratos para el suministro y administración de insumos para la salud. Mega Noticias, Alejandro Roltán. Y digo, ligado a lo que es Oaxaca, le podríamos dar datos importantes. La corrupción es un tema frecuente, el 87.1% considera que es frecuente en la entidad. Todos, de alguna u otra manera, de repente también hacemos posible que este delito no disminuya. Vámonos con la sección de los jueves, las denuncias. Estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, la FENER, llevaron a cabo una protesta cultural frente al Palacio de Gobierno para exigir la restitución del albergue estudiantil Juan Manuel Celis Ponce en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Bueno, pues aquí responsabilizan al presidente municipal César Figueroa por obstaculizar el acceso a la educación. En ese sentido, dijeron que si no se atiende la demanda continuarán con movilizaciones, pero pacíficas. La presidenta municipal de Zapotitlán Palmas, Inés Martínez Reyes, denunció violencia política de género en su contra por ser mujer indígena y un grupo de personas buscan que se lleve a cabo la revocación de mandato, que lo más importante, vamos a llamarlo de esta manera, es cuando el Congreso por mayoría morenista levanta la mano y dice sí, que se desaparezcan los poderes, pero el asunto es que no se ha investigado exactamente y ella está siendo víctima de esta violencia. Sería un golpe devastador para la participación política de las mujeres en su comunidad, más agravios para comunidades indígenas. Lo decíamos hace unos minutos, ¿cómo anda la seguridad en Salina Cruz? ¿Por qué el incremento de robos de cables, conductores, cables de cobre que dejan sin energía eléctrica
a decenas de colonias. Veamos. Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad recibieron reportes de falta de energía en al menos 2 colonias de Salina Cruz, aunque vecinos de la Hidalgo Poniente, Porfirio Díaz, Petrolera, Boca del Río, Deportiva Sur, entre otras, han denunciado la misma afectación. Sin embargo, ante la intervención de la Comisión Federal, mencionan que la causa de la falta de luz es debido a que hay sustracción de cableado y la resolución de esta problemática no es inmediata. La reposición de cable de cobre puede demorar de 2 a 3 días, en este lapso el cual las familias afectadas permanecen sin luz. El punto es de que estamos hablando que son más de 250 metros diarios que están robando. El mayor metraje que se robaron fueron 400 metros. Y es algo constante, es de todos los días, ya 2 semanas para acá. La Comisión Federal de Electricidad le pide a la población para que denuncie cualquier acto sospechoso y que recuerde que el robo de infraestructura eléctrica es un delito castigado por la ley, cuyas sanciones incluyen multas y, en casos graves, penas de cárcel. Los comités de colonia que tienen comunicación con el enlace a Comisión Federal hagan el trabajo de informar que es robo de conductor. Y por otra parte, pues se puede evitar esto pidiéndole a los compañeros de seguridad pública pues que por favor estén un poco más al pendiente de este tema. Asimismo, hacen un llamado a las autoridades para resolver esta situación, ya que el robo de cables de cobre para la conducción de energía eléctrica se ha convertido en una práctica recurrente en el puerto de Salina Cruz. Informó para Mega Noticias, Perla Caballero. Y con esto nos vamos. Mañana viernes, bueno, pues vamos a hablar obviamente de temas muy turísticos, muy culturales, como es todo lo previo a la Guelaguetza 2025. Paco Ramírez a continuación, conflicto migrante en Estados Unidos en alerta. Que tenga usted muy buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.